Lo que encaramos desde el IPCBA es una nueva onda del panel online que realiza el Instituto. Y en esta oportunidad queríamos ver un poco cómo está funcionando la imagen del campo en situación de pandemia. Y por otro lado, ver algunos aspectos que están relacionados con lo que es sustentabilidad, con lo que es bienestar animal, con lo que es el tema de la faena, fundamentalmente por dos cosas, ¿no? Nosotros estamos viendo que Argentina sigue siendo una sociedad carnívora, ¿sí? Un 66% de la gente sigue manifestándose como, digamos, una conducta alimentaria en donde el consumo de carne es la base, ¿no es cierto? Es carnívora, tradicional, pero hay un porcentaje de población que está creciendo, de segmentos por ahí más extremos, ¿no? Como los vegetarianos o los veganos. Entre estos dos colectivos vos tenés aproximadamente un 5% de población, y tenés un 30% de flexitarianos, que son aquellos que empiezan a disminuir el consumo de carne, ¿no? Cuando vos empezás a ver también que es una sociedad que justamente en pandemia se va digitalizando cada vez más, y que cada vez más todo lo que tiene que ver con las conversaciones en las redes sociales va penetrando cada vez más en cada uno de nosotros, nos interesaría saber también, bueno, cómo puede llegar a evolucionar todas estas cuestiones que se hablan en las redes sociales y cómo puede llegar a influir en el consumo de carne a futuro, ¿no es cierto? Esto que yo decía, Argentina es un país carnívoro, pero cuando vos los desagregás por distintos segmentos, vas a los más jóvenes, ahí encontrás justamente que hay más tendencias hacia estas nuevas conductas alimentarias. También se van volcando cada vez más a abandonar o a disminuir el consumo de carne vacuna. En ese contexto es importante ver justamente, bueno, cuál es por ejemplo, yo te digo, la gran mayoría de los argentinos hoy no siente culpa cuando se envía un animal a faena, pero sí esto pasa en los más jóvenes, ¿no es cierto? Yo te diría, el 61% no siente culpa, ¿sí? A nivel general, pero cuando vos te vas a analizar al segmento, digamos, más joven de la población, a los centennials, un 50% está sintiendo culpa y un 50% no. Entonces, ahí es donde vos empezás a ver algunas diferencias, y digamos, lo importante es de ver qué es lo que puede llegar a pasar a futuro. La otra cuestión es la imagen en general del campo, y sobre todo la cuestión de cómo se lo está viendo desde el punto de vista de sustentabilidad. Hoy un 63% de la población está teniendo una imagen positiva del campo, ¿sí? Lo cual, esto puede estar relacionado con cómo se ha comportado el sector justamente durante la pandemia, puede tener que ver también con un cambio o una maduración del sector, en cómo empieza un poco a cambiar su estrategia comunicacional ante la sociedad. Puede tener que ver la misma situación de crisis, y que mucha gente ve que el campo puede ser importante desde el punto de vista económico, ¿no es cierto? Hay varias razones que pueden llegar a explicar esto, pero la realidad es esa, que la imagen hoy del campo en líneas generales es positiva, ¿no es cierto? Bueno, en la región ahora estamos ubicados en un campo en Juan Bautista Alberdi, provincia de Buenos Aires, que la última gran lluvia la tuvimos en mayo. Así que la mayoría de los cultivos de trigo de ciclo largo que se sembraron temprano, dentro de todo estuvieron bastante bien
ya que desde mayo hasta fines de agosto no se produjeron precipitaciones. El problema mayor se vio en los trigos de ciclo corto que se sembraron más tarde, como es el lote que tenemos atrás nuestro. Ellos sufrieron bastante la pérdida, digamos, o el déficit de agua. No tuvieron lluvias desde prácticamente su implantación hasta que empezaron a macollar. Se han perdido varias plántulas por metro cuadrado, por lo que el rendimiento seguramente se verá afectado. Vamos a ver si la capacidad de macollaje del cultivo logra compensar esa pérdida de plantas por metro lineal o por metro cuadrado. Así que veremos a la cosecha cómo se va comportando. En lo que fue fines de agosto, principios de septiembre, tuvimos muy buenas precipitaciones, cayeron más de 60 milímetros, lo que logró que se recupere el cultivo. Pero ya a mediados de agosto se veía con una coloración bastante amarillenta, con tejidos necróticos y cloróticos, debido, digamos, a la escasez de precipitaciones, ¿no? Si bien tenemos la napa a 1,50 m, 1,70 m, no había agua en los primeros 20 centímetros del perfil del suelo, lo que afectaba, digamos, al establecimiento del cultivo. Hasta antes de la lluvia venía todo muy tranquilo, pero ahora empezaron a aparecer algunas problemáticas de enfermedades foliares, sobre todo. Hay que destacar que en esta zona la mayoría de los trigos que se siembran son susceptibles a roya, sobre todo, ¿no? Roya amarilla y roya anaranjada, y después a manchas foliares también. Entonces, en los materiales susceptibles sí, estamos encontrando ya roya amarilla y roya de esta anaranjada también, y en algún par de lotes ya se han tenido que aplicar, se ha tenido que intervenir. Al ser la mayoría del trigo que se siembra susceptible, está concentrado incluso en pocas variedades, por nombrar dos variedades, Don Mario Algarrobo, Don Mario Ceibo, que son las que mayor superficie se siembra en la zona. Son muy susceptibles a este tipo de royas, y bueno, hay que insistir en estar en un monitoreo frecuente, semanalmente, para que no se nos escape esta enfermedad, ¿no? Y poder intervenir a tiempo. Si bien hay muchas variedades, nosotros tratamos de poner una fecha de siembra más o menos que digamos, que abarque, que sea, digamos, conveniente para todas las variedades en sí. No hacemos una siembra según variedad, sino que hacemos una sola fecha de siembra donde abarca todas las variedades, pero bueno, la fecha de siembra recomendada para la zona de todos los trigos, más o menos el 29 de junio, nos daba como que podía ser como que era una fecha, digamos, que podía abarcar todas las variedades que sembramos. Entonces se sembró el 29 de junio y nosotros a los 2 días tuvimos una lluvia de 15 milímetros acá en la unidad demostrativa, que bueno, que veníamos con una buena disponibilidad hídrica del perfil en el suelo, pero llovió en esos 15 milímetros y luego tuvimos 2 meses más o menos que no hubo precipitaciones, donde el cultivo empezó a sentir el estrés hídrico, empezó a cenecer, a amarillarse por un poco de estrés hídrico, y además tuvimos la particularidad de este año atravesado por muchísimas heladas seguidas que abarcaron casi todo el mes de agosto, que realmente mataron la parte aérea del cultivo. El cultivo, digamos, murió y volvió, digamos, a tirar hoja y a tirar parte aérea a partir de que, bueno, de otra precipitación que se dio en agosto. Pero en realidad fue un año marcado por el estrés hídrico, viene siendo una campaña marcada por el estrés hídrico y por el estrés térmico, digamos. Mucho frío, muchas heladas, y los cultivos, digamos, dependiendo de qué variedad y de qué ciclo,
fueron la afectación de las heladas, digamos. Sí, bueno, digamos, vienen aumentando las enfermedades foliares, tanto que lo que son las rollas como las manchas, pero bueno, como se quedó el cultivo sin parte aérea, como el cultivo lo mató la helada, digamos, no se vio un poco retrasada también la aparición de la enfermedad. Además de la poca disponibilidad de agua, lluvia que hubo, las condiciones predisponentes para las enfermedades y que al matar la helada se vienen retrasando un poco las enfermedades. Las enfermedades que tuvimos hasta ahora son roya de la hoja y roya amarilla y mancha amarilla. Roya de la hoja y mancha amarilla, estamos en una incidencia de un 1 y un 3%, entre un 1 y un 3%. Hay que seguir monitoreando y ver cómo evoluciona esta enfermedad. Y de mancha amarilla estamos entre un 2 a un 15%, según variedad y según, digamos, las condiciones de cada una de estas variedades. Bien, con la llegada de la primavera seguramente van a ir aumentando las temperaturas medias diarias y seguramente van a ir aumentando la ocurrencia de precipitaciones, así que hay que estar atento, digamos, en la aparición de enfermedades fúngicas, principalmente y pseudofúngicas, como son las rollas, así que hay que empezar con el monitoreo de estas enfermedades. La sugerencia sería no descuidarse con los lotes de trigo porque en la etapa de encañazón ya estamos cerca de que se despliegue la hoja bandera, ¿sí? Y que es la que mayor tenemos que tener protegida porque es la que genera el llenado de la espiga, digamos, impacta en el llenado de la espiga. Entonces tenemos que estar muy alerta con el tema de enfermedades foliares. Este año viene todo como un poco más retrasado y bueno, habrá que seguir el monitoreo y seguir viéndolo. Obviamente que algunas variedades vamos a tener que hacer una aplicación de fungicida según la tolerancia o la resistencia que tenga cada una de las enfermedades que estamos viendo hoy por hoy. Buenas tardes, en nombre de la Agencia de Extensión Rural del INTA Bariloche queremos darle la bienvenida a este ciclo de talleres virtuales que organizamos en conjunto con el programa de Agricultura Urbana y Periurbana del municipio de Bariloche. Es una forma que tenemos de estar cerca en este contexto de pandemia y de emergencia alimentaria que entendemos es fundamental, la posibilidad de autoproducir alimentos en las casas, en las organizaciones sociales, para los comedores y merenderos de Bariloche, y esta es la forma que tenemos de acercarnos sin romper la cuarentena. Esto se da en el marco de un programa que se llama Prehuerta, que en este año cumple 30 años y ahora mi compañero Julio Ojeda les va a explicar un poquito más de qué se trata. Bueno, este año festejamos los 30 años del Prehuerta y un poco acá en Bariloche comenzó también a nivel nacional, comenzó acá en Bariloche. Así que bueno, todo el agradecimiento a los compañeros que estuvieron trabajando en estos 30 años y fundamentalmente el aporte cualitativo que le dio el Prehuerta acá, que fue reivindicar a las huertas familiares, ¿no? Dentro de lo que fue la soberanía alimentaria. Así que bueno, el Prehuerta siempre se caracterizó por un componente fijo, que fue la entrega de semillas. En otros años hubieron otros componentes, pero creo que fue el común denominador de estos últimos 30 años. Así que bueno, sigamos festejando este año y por 30 años más. El equipo que forma el programa Prehuerta no solamente está conformado por técnicos y técnicas, sino también por una amplia red de promotoras y promotores voluntarios e institucionales que nos ayudan a que el programa tenga vida y tenga, digamos, anclaje en el territorio. Esto, digamos, ha permitido, digamos, la llegada a un montón de vecinos y vecinas en Bariloche y a su vez ha permitido un montón de articulaciones entre organizaciones sociales, instituciones, el municipio, escuelas, jardines, que de alguna manera han permitido que el programa tenga una amplia cobertura en la localidad. Este año, a partir de la situación que estamos viviendo, organizamos el curso de manera virtual y focalizándonos en temas vinculados a la huerta agroecológica familiar y comunitaria, con hincapié, digamos, en
las condiciones y la realidad de la región y de la ciudad de Bariloche. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Manuel Huircaín, soy ingeniero agrónomo, estoy a cargo del programa de Agricultura Urbana y Periurbana de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, del Departamento de Emprendimientos Productivos. Bueno, el encuentro de hoy, el taller, video taller, es un poco contarles en lo que venimos trabajando en articulación con INTA Bariloche, con la Agencia de Extensión. También dicho sea de paso que cumplen 30 años, en este momento están cumpliendo sus 30 años. Bueno, en trabajo con ellos en articulación con el ProHuerta, venimos trabajando con lo que es distribución de semillas para la producción de alimentos, producción primaria de alimentos. Un poco la idea del taller va a ser contarles cómo poder sembrar, cómo preparar un sustrato, cómo prepararnos para que arranque la temporada y tener algo de verduras para el autoconsumo en estos tiempos de pandemia que estamos pasando. Así que bueno, eso es un poco la idea de la clase de hoy. Bueno, uno de los temas importantes que vamos a ver a comienzos de temporada va a ser lo que es siembra, algo de preparación de sustrato, uso y reciclado de recipientes para usarlo como bandejas de siembra o para preparar nuestros almácigos, trasplante y algo de cuidados de los plantines que van a ser nuestra futura producción para podernos alimentar un poquito mejor en cada uno de nuestros hogares. Algo importante a tener en cuenta cuando nosotros queremos preparar nuestra huerta al aire libre, hay muchas personas que les gusta tener invernaderos, ese tema se va a ver más adelante, va a ser otro de los tutoriales que van a ver dentro de los videos, pero en este taller nos vamos a enfocar principalmente a lo que es producción al aire libre. Dentro de lo que es producción al aire libre, primero y principal, saber qué es la siembra. La siembra es más que colocar la semilla en contacto con la tierra. ¿Bien? Una semilla puede ser de tomate, como tenemos acá, algo de lechuga. Estas semillas son las que nos facilita gente del ProHuerta. Tenemos algo de repollo. Hay varias especies. ¿Bien? Cada una de estas semillitas, que son mínimas, esta es de lechuga, en el momento de la siembra es separarlas de este sobre y colocarlas en contacto directo con la tierra. Ese es el acto de lo que se denomina siembra. Bien, cuando nosotros hablamos de siembra tenemos dos grandes formas de hacer una siembra. Puede ser una siembra directa o una siembra indirecta. ¿A qué me refiero cuando digo siembra directa? Es cuando yo agarro mi semilla y la coloco directamente en el lugar definitivo, o sea, en un cantero al aire libre. Esa sería una siembra directa. En el caso de hacer una siembra indirecta es cuando nosotros utilizamos algún medio previo a ese lugar definitivo. En este caso yo acá les voy a mostrar, tengo estas bandejas de siembra que son de 72 macetitas o de 50 macetitas. Vienen de diferente tamaño y diferente cantidad de celdas. Esto se denomina, cuando yo coloco mi sustrato, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante cómo se prepara, lo lleno de sustrato y coloco las semillitas dentro de esta bandeja y la dejo en un lugar resguardado de la helada, toda sembrada, eso se denomina, este espacio se denomina almácigo. Tenemos diferentes tipos de almácigos fijos y almácigos móviles. Este, como yo lo puedo trasladar, sería un tipo de almácigo móvil. Y un almácigo fijo es el que yo hago en un canterito, cubierto con algo de nylon en los primeros estadios de la planta. ¿Bien? Esas son las dos grandes formas de sembrar o de realizar una siembra. ¿Qué tipo de plantas se pueden adaptar a este tipo de siembra indirecta? Son casi todos los cultivos de hoja, lechuga, selga, espinaca, todo eso, ese tipo, algo de tomate, los plantines de berenjena, zapallo, zapallito. Por lo general, para nosotros, para esta zona, utilizamos algún tipo de esta bandeja y hacemos almácigos. ¿Bien? En el caso de lo que es zanahoria, remolacha, rabanito, esas especies, la papa también puede ser, esas son especies que van sembradas en forma directa, o sea que yo la coloco a la semilla en la tierra y ahí la dejo, no hago movimiento de plantines. ¿Bien? Entonces esas son las dos grandes maneras por ahí de distribuir lo que se denomina siembra y qué tipo de siembras tenemos. Bien, hablamos algo de lo que es siembra, vamos a hacer algo ahora de lo que se denomina, que yo les conté, que se colocaba acá adentro, el sustrato. ¿Cómo preparamos un sustrato?
Primero, saber que un sustrato puede ser un sustrato líquido o un sustrato sólido. En el caso de un sustrato líquido, por lo general, se suele utilizar en la hidroponía. Y un sustrato sólido es el que vamos a preparar nosotros. Acá, no sé si se puede observar, tenemos diferentes compuestos. Turba, perlita y vermiculita. ¿Bien? Estos en diferentes proporciones van a generar un sustrato o en forma individual. Si yo quisiera usar solamente turba lo podría usar, si quiero usar vermiculita también la puedo utilizar, o si quiero usar solamente perlita también la puedo usar como sustrato único. Bien, y de acá tenemos dentro de este balde, tenemos compost, que también lo puedo hacer 100% con compost, llenar acá adentro y es un sustrato. Bien, pero en este caso lo que nosotros vamos a hacer es mezclar, preparar una mezcla de sustrato, o sea, vamos a hacer el compost, vamos a agregar un poco de turba, un poco de perlita y un poco de vermiculita. Esta está medio molida, pero igual sirve. Todos estos compuestos se suelen conseguir en los viveros, ¿bien? Ahora les voy a explicar, esto es como hacer un preparado de una masa, lo mezclamos, bien mezclado. Este sustrato, ¿qué características debe tener? Este sustrato me debe garantizar que las semillas que yo vaya a colocar ahí adentro tengan un rápido enraizamiento. ¿Y por qué me va a generar eso? Porque si yo lo utilizo solamente 100% con tierra, voy a tener el problema de que si yo me olvido de regar este plac o me olvido de regar mi almácigo fijo, la tierra se va a desecar demasiado. ¿Bien? Y las semillas, al ser tan chiquititas, tengo gran probabilidad de que comiencen a abortar, que no germinen. Entonces voy a tener de 100 semillas, capaz que me germinan 20 o 30. Eso suele ser muchas veces por falta de riego, tanto en un cantero fijo como en un almácigo fijo como en un almácigo móvil. Entonces, el ideal sería preparar un sustrato que sea lo más liviano posible, que pueda retener agua, que quede como una gran esponja. Bien, que retenga el agua, que no se agriete y que haga que la raíz pueda anclarse fácilmente dentro de cada uno de estos recipientes. Bien, eso es principalmente un sustrato. ¿Qué proporciones se suelen utilizar para realizar un sustrato? Depende muchas veces del tamaño, de la cantidad de bandejas o la cantidad de envases que yo vaya a tener para rellenar para hacer mis almácigos. Pero suele ser, nosotros en nuestro caso utilizamos 50% del volumen total que vamos a hacer en compost y después 25% de perlita y 25% de vermiculita. Ese suele ser el porcentaje que utilizamos. La turba la puse para que la vean, la turba es como el tabaco, es una descomposición vegetal de lugares específicos de nuestra Argentina. Pero principalmente utilizamos perlita y vermiculita en un 25% y el otro 50% lo completamos con lo que es el compostaje. Bien, si no, tierra zarandeada, tierra negra zarandeada, lo más finita posible, evitar que tenga piedras para que cuando yo vaya a rellenar mis plaques no me ocupen el espacio de las piedras. Y esa es una manera bastante práctica de preparar un sustrato. ¿Cómo sé muchas veces qué humedad tiene y si tiene la humedad justa? Algo práctico es lo que yo denomino hacer una bolita, ¿bien? Con el sustrato ya preparado. Si la bolita se mantiene unida, no se desarma, es la humedad óptima que debería tener para yo preparar mi sustrato, ¿bien? Si yo cuando armo la bolita se me desarma, lo que tendría que hacer es, en el preparado del sustrato, agregarle un poco de agua, ¿bien? No le voy a agregar acá porque si está bueno de humedad. Fíjense que yo que preparé, que ya les voy a explicar también como súper regadera, algo súper casero, con una botella con la tapa agujereada, agujeros finitos para que no hacer tanta cantidad de barro, ¿bien? Bueno, eso es en cuanto al tipo de sustrato y cómo preparamos un sustrato para poder rellenar nuestros almácigos móviles, en este caso nuestras bandejas, y si no, lo que tenemos también es para hacer, en cuanto a lo que es recipientes, preparar nuestros recipientes para poderlos llenar. No necesariamente tengo que salir a comprar estos plaques, porque por ahí suelen ser bastante elevados su costo, sino lo que tengo que hacer o puedo hacer es buscar en mi casa cualquier elemento que pueda contener tierra,
bien, que me pueda servir de maceta, por así decirlo. Estos bidones de agua suelen ser bastante específicos, bastante útiles. Lo que hago es le saco la parte de arriba, lo corto con un cuchillo o con una tijera, le saco toda la parte de arriba de la tapa y le hago algunos agujeritos en la parte de la base. Los agujeritos son necesarios para que, como tiene acá, pueda escurrir el agua, el exceso de agua. Porque si eso no pasa, las raíces se nos van a pudrir y vamos a terminar perdiendo los plantines si es que me sobrepaso de riego tanto acá como acá. Entonces básicamente debería tener un par de huequitos en la parte de la base, con la tapa que no la tenga, y ahí completo con mi sustrato hasta la altura que yo vea que voy a poder colocar mis semillas en ese sustrato. Pueden ser los bidones de agua, pueden ser los vasitos de yogur, pueden ser cualquier elemento que contenga tierra, que me pueda contener tierra, que me pueda contener mi sustrato, lo puedo utilizar como maceta, ¿bien? Y puedo hacer varios almácigos. En el caso de las botellas, estos bidones de agua son bastante útiles, son muy buenos y tienen esa practicidad. Y de paso estoy contribuyendo a no tirar tanta basura, a hacer tanta basura plástica, ¿bien? Bueno, con respecto, volvemos, yo se los voy a mostrar en que es el plaque de 72 celdas. La ventaja que tienen estos, si algunos lo pueden tener y lo tienen en su casa disponible, es que dentro de un mismo plaque puedo hacer varios cultivos. No necesariamente puedo hacer todo este plaque de lechugas o puedo hacer todo este plaque de acelga, sino lo que puedo hacer es, lo distribuyo en partes. Puedo hacer 4 celdas completas de lechuga, 4 celdas completas de acelga, 4 celdas completas de albahaca, por así decirlo. ¿Bien? Entonces, dentro de un mismo plaque tengo 3 cultivos, 3 o más cultivos dependiendo también el espacio que yo vaya a tener al aire libre para poder después sacar estos plantines, estos futuros plantines, y poderlos trasplantar y dejarlo en el lugar definitivo. Es algo que también tengo que tener presente. Bien. Retomando un poquito, ya vamos a llenar este plaque y vamos a ver cómo se siembra. Algo que también no tenemos que perder de vista acá en Bariloche, en nuestra zona, que es bastante frío, hoy tenemos un día que está lloviendo bastante, tenemos que tener presente que en qué momento podemos empezar a sembrar y hasta cuándo podemos sembrar y qué cultivos podemos sembrar. ¿Bien? Como les dije al comienzo del video, la idea es poder hacer que puedan comenzar con una siembra de cultivos de hoja, lechuga, selga, espinaca, poder hacer algo de rabanitos, algo de remolacha. Y todo lo que son cultivos de fruto que sí o sí necesitan estar bajo cubierta. Cuando yo digo bajo cubierta me refiero a un invernadero o algún sistema protegido principalmente de las bajas temperaturas, porque todavía sigue haciendo mucho frío y tenemos como un mes largo más de intensos fríos. Entonces, saber en qué momento podemos comenzar a sembrar. Desde comienzos de septiembre, para que son todos los cultivos de hoja, lo puedo hacer desde comienzos de septiembre hasta mediados de noviembre, fines de noviembre. Toda esa brecha de 2 meses y medio más o menos es en el cual yo puedo estar sembrando lechuga, selga, espinaca, puedo estar sembrando algo de rabanito y lo puedo ir haciendo en forma escalonada. O sea, comienzo sembrando hoy y dentro de 7, 10 días vuelvo a sembrar más o menos la misma cantidad que sembré al comienzo de mi temporada. Bien. Algo que también no tengo que perder de vista es, en el caso de los cultivos de fruto, que son la berenjena, el pepino, el zapallo y el zapallito, también se comienzan a sembrar ahora en esta época. Para los que tengan invernadero, también es ahora. No, en esos cultivos no me puedo extender hasta noviembre haciendo siembra, o no me puedo atrasar y sembrar en noviembre, diciembre, como por ahí algunas personas suelen sembrar en esa época. Para acá, para Bariloche, se nos atrasa muchísimo ese cultivo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la planta, o sea la semilla, acá tenemos algunas semillas de tomate que son súper chiquititas. Esta semilla de tomate yo preparé mi sustrato, lo metí adentro de mi bandeja, lo siembro y esa semilla de tomate tiene que germinar. Una vez que germina tiene que emitir sus hojitas verdaderas, crecer un tamaño determinado y cuando termina de crecer va a comenzar a florecer. Después que termina de florecer, esa flor, si es polinizada, se va a comenzar a formar un fruto. En el caso del tomate, un tomate. ¿Bien? Y una vez que ese tomate se formó, tiene que crecer el tamaño final de ese fruto. ¿Bien? Y una vez que terminó de crecer, ahí comienza a madurar. Entonces,
son una sumatoria de muchos días que si yo me estoy sembrando en noviembre o diciembre, los de fruto, la terminación del fruto me está cayendo allá como en mayo, comienzos de junio. ¿Y qué pasa? Tenemos bajas temperaturas. Y como estas especies de frutos son sensibles a las heladas, no voy a alcanzar a consumir nada, se me van a helar. Entonces, pasando un poquito en limpio, sería desde septiembre hasta noviembre, mediados de noviembre, fines de noviembre, son todos los cultivos de hoja. Podría ir haciendo la siembra de esos cultivos. Y desde septiembre hasta mediados de noviembre, desde septiembre hasta mediados de octubre podría estar haciendo cultivos de fruto. Berenjena, pepino, zapallo, zapallito. ¿Para qué? Para que cuando esté en febrero, fines de febrero, yo tenga un fruto terminado y listo para poderlo consumir. Algo importante que por ahí me dicen de los tomates, o me preguntan de los tomates, es que los tomates platenses o los peritas, que son los de tamaño grande, no se terminan, o sea, no alcanzan a madurar. Entonces, lo que yo les recomiendo a la gran mayoría es que hagan tomates cherry, que es de tamaño más reducido, ¿bien? Y al ser tamaño más reducido, la planta produce más en menor tiempo. Bien. Entonces, esas son por ahí cosas que hay que tener presente a la hora de pensar en un cultivo de fruto o pensar un cultivo de hoja. En el caso del cultivo de hoja no tengo que esperar más que 60, 70 días dependiendo la variedad del cultivo en una lechuga, por ejemplo. 75 días podría llegar a ser. ¿Por qué? Porque lo que yo me estoy consumiendo es la hoja, no estoy esperando que esa planta genere una flor y genere un fruto, que también si yo las dejo para producir mis propias semillas lo puedo hacer, pero no estoy esperando a poderme consumir un fruto de una lechuga, sino lo que yo me consumo es la hoja. Entonces, dentro de esos 60 o 70 días, yo podría estar sacando de una buena cantidad de siembras de lechugas par de hojas y poder estar alimentándome a partir del día 40, a partir del día 35, más o menos sacando algo de hojitas de lechuga o de hojitas de acelga, de espinaca. Eso es más o menos para tenerlo presente. ¿Bien? Bueno, vamos a seguir con esto, vamos a preparar un poquito más de sustrato, vamos a agregarle un poquito más de una piedra, vamos a agregarle un poquito más de compost. Este compost lo hacemos acá en el vivero, de todos restos que sacamos de la misma limpieza de los canteros, traemos algo de residuos de la cocina de cada uno de los chicos que trabaja acá. Entonces preparamos nuestro propio compost. Vamos a agregarle un poco esto, vamos a amasarlo, vamos a prepararlo un poco. Y vamos a proceder a ver si podemos sembrar. Bien. Así. Lo vamos a mostrar en una parte. Ahí vamos. Algo importante cuando yo voy a llenar los plaques, lo mismo que cuando yo voy a preparar mi cantero al aire libre, es remover la tierra, sacar todas las piedras más grandes, todos los yuyos que tenga y repicar la tierra, no dar la vuelta en el caso de un cantero al aire libre o un almácigo al aire libre. Es repicarla, removerla, aflojarla, porque hay muchas personas que lo que suelen hacer es dar la vuelta a la tierra. Al dar la vuelta a la tierra, nosotros tenemos en los primeros 2-3 centímetros mucha vida, de mucha microflora y microfauna, que al darlo vuelta, toda esa parte que estaba en la parte superior se invierte y va a la parte inferior. Y entonces, para que se pueda restablecer nuevamente toda esa vida de microflora y microfauna en los primeros 1 o 2 centímetros, le va a costar mucho, ¿bien? Entonces la idea es que cuando yo preparo mi almácigo al aire libre, es desyullar, sacar todos esos yuyos no los tiro, no los quemo. Esos yuyos los saco y los llevo a mi compostera. Sirven para que se puedan descomponer y aportar esos nutrientes que tiene la misma planta en mi propia compostera. Una vez que lo aflojo, le paso un rastrillo lo más finito posible para que la tierra quede similar a esta, que quede lo más livianita en los primeros 2 o 3 centímetros. ¿Bien? Me van a decir, pero ¿a qué profundidad voy a sembrar? Ya lo vamos a ver. En este caso pasa lo mismo. Cuando yo agrego mi sustrato dentro de la bandeja,
no, ustedes están viendo que no la estoy apretando. Hay muchas personas que cuando colocan la tierra la aprietan. Al apretarla queda la misma situación que cuando estamos afuera. Entonces, la idea es que quede lo más livianito posible. A lo sumo lo que se suele hacer, la doy vuelta para que se pueda ver mejor, es darle un par de golpecitos. Un par son 1, 2, nada más. ¿Bien? Y ahí con esa cantidad de tierra, de sustrato, está listo para preparar la siembra. Algo importante, si van a realizar almácigos dentro de una bandeja o en los tarritos, en los bidones estos de agua, es poderle poner la fecha en un papel pegado acá o en un cuaderno, cosa de tener identificado qué es lo que sembré en cada uno de los plac o en cada uno de los bidones. La fecha de siembra y la especie que sembré. En el caso de este plac, si yo quiero hacer lechuga, selga, espinaca y algo de tomate, por así decirlo, porque tengo un pequeño invernaderito para poder hacer algo de tomate, le pongo el nombre a cada uno de las celdas para identificar, porque después no sé qué sembré en qué lugar hasta que no germina. ¿Bien? Esas son cosas que por ahí hay que tenerlas presentes para no perdernos tanto en la huerta. Bueno, vamos a proceder a la siembra. Yo acá tengo algunas semillas. Fíjense, tengo semillas de haba, vamos a correr un poquito. Tengo semillas de haba, que estas también son todas semillas que nos provee la gente del ProHuerta, de acá de Bariloche. Tenemos semillas de habas y semillas de arvejas. Estas también se adaptan a los dos tipos de siembra. ¿Se acuerdan que yo dije siembra directa y siembra indirecta? Bueno, se adaptan a cualquier tipo de siembra. Si yo las quisiera poner dentro de los plac, la puedo colocar. Si las quiero colocar al aire libre directamente, también lo puedo hacer. Algo que hay que tener en cuenta o presente para este tipo de legumbres es que debería hidratarlas. Fíjense que están súper arrugadas. No sé si se alcanzan a ver que están... Eso es porque están súper deshidratadas. Tuvieron una buena conservación, entonces están súper deshidratadas. ¿Qué pasa si yo la coloco directamente así como están en el plac? La siembro a esta o a las habas. Las siembro directamente en el plac. ¿Qué va a pasar? Va a demorar varios días más o un par de días más en poderse hidratar esta semilla, poderse hinchar y poder comenzar el proceso de germinación. Entonces, para evitarnos eso, para que no pase tanta cantidad de días sumergida en el suelo, en el sustrato, lo que hago es la hidrato. Es como para preparar un guiso de porotos, un guiso de lentejas. La dejo de una noche para la otra con agua en un recipiente y al otro día las van a ver que están todas hinchaditas. Esas semillas que están hinchadas, preparo mi sustrato, preparo mis bandejas, las traigo y así como están todas hinchadas, las coloco dentro de mi sustrato. ¿Bien? Y después las tapo. O sea que eso suele ser válido. Acá vamos a poner una de haba, por ejemplo, y vamos a poner una de arveja. Vamos a dejarla descubierta para que vean después cómo las vamos a tapar. Algo también importante, en el caso de... Esos son las legumbres. En el caso de las lechugas, vamos a abrir esta. Fíjense que tienen... Las semillas son muy, muy, muy chiquititas. Es bastante engorroso a la hora de sembrar. Bien, fíjense, no sé si alcanzan a ver, el tamaño de las semillas de lechuga, que son súper diminutas. Bien, cada una de estas semillas va a ser una futura planta. O sea, va a germinar, va a crecer y va a ser una futura planta. Por eso las bolsitas no es que traen medio kilo de semillas. Traen muy poquitas semillas porque el tamaño de la semilla es muy chiquitito. Y suelen ser semillas que suelen tener muy buen porcentaje de germinación. O sea que voy a tener un buen éxito con mis plantas. ¿Cómo procedo a sembrarlas? Puede ser con un lápiz y si no con el dedo. Algo súper sencillo es un agujerito casi en el centro del plac, en la celda. ¿Qué profundidad? Se dice que debería ser 2 o 3 veces el tamaño de la semilla. Fíjense que en esta es bastante difícil hacer 2 o 3 veces el tamaño de la semilla. Para regla general sería más o menos, en el caso de lo que es lechuga, acelga, espinaca, albahaca, sería más o menos medio centímetro de profundidad. Bien, con mi dedo chiquito, más o menos medio centímetro de profundidad.
y ahí queda el agujerito como para yo poder depositar, que es lo que más se complica, es agarrar la menor cantidad de semillas, 1 o 2 semillas, y la deposito dentro de la celda que yo hice el agujerito. Bien, vamos a poner 2 más. Bien, y el resto, esto debería ser distribuido en todo el plaque. Hay muchas personas que al momento de sembrar estas semillas, estas especies, suelen hacer al aire libre un surco donde prepararon su cantero. Supónganse, este es el cantero, ¿no? Este es mi cantero que está todo flojo con tierra, y le suelen hacer un surco con la parte de atrás del rastrillo, no muy profundo. Y ahí sobre ese surco agarran el paquete de semillas de lechuga y lo van largando todo a chorro, que se llama chorro corrido. Ahí tenemos, germinar van a germinar, sí, van a salir, pero tenemos una pequeña desventaja, que estamos desperdiciando mucha cantidad de semillas. Si tenemos un espacio considerable para después poder repicarlas, o sea, poder sacar y hacer el espacio de las plantas finales entre planta y planta, buenísimo. Pero si no, vamos a tener mucha pérdida de semillas y vamos a tener mucha pérdida de plantines. ¿Por qué? Porque van a salir, van a germinar todas juntas como una gran alfombra de césped, y después tengo que hacer lo que nosotros denominamos raleo. Bien, el raleo es sacar, dejar las mejores plantas, y el resto que están molestando entre planta y planta las tengo que sacar. Si no tengo otro lugar donde poderlas depositar, o sea, donde poderlas sembrar, esas plantas las termino perdiendo. Bien, entonces, estas bandejas o estos bidones de agua para utilizarlo como macetas son súper prácticos, y hago que pierda menor cantidad de semillas. ¿Por qué? Porque yo me garantizo que en cada una de estas celdas ingresen 1 o 2 semillitas, y van a ser esas las que van a germinar o las que no vayan a germinar, y me va a dar lugar, en el caso de que no germinen, a hacer un replante nuevo, una nueva resiembra. Bien, y me evito de perder tanta cantidad de semillas cuando hago una siembra a chorro corrido. Que si tengo superficie, vuelvo a repetir, una superficie considerable, es válido, pero también me implica un montón de laburo más que lo voy a tener que tener presente, porque tengo que hacer el raleo de las plantas que no me van a servir y dejar las plantas que sí al espacio determinado. En cambio, con esto no, yo coloqué, salen mis plantas, en el momento de trasplante lo único que hago es, como están individualizadas, saco mi pancito de tierra con mi plantín y lo coloco en el lugar definitivo, a la separación definitiva que deberían tener. ¿Bien? Y entonces pierdo menos cantidad de semillas. Esa es por ahí la gran ventaja que tienen estos plaques, o los vasitos de yogur, llegado el caso. ¿Bien? La puedo individualizar mucho mejor a la planta. Vamos a ver si podemos. Ahí vamos. En el caso de las habas y las arvejas, también. No hacer, hay muchos que no las entierran mucho a las semillas y las dejan casi en superficie. Entonces, al dejarlas en superficie, muy en superficie, cuando yo vaya a regar, en este caso no porque son semillas grandes, pero si las dejo muy en superficie, cuando yo riego, que con la regadera que yo fabriqué, que la pueden fabricar cada uno en su casa, se saltan las semillas, se dispersan, porque quedan muy en superficie. Entonces, el ideal es que siempre queden bajo tierra, agarren las condiciones de temperatura, de humedad y de luz necesaria para poder germinar dentro de esa oscuridad, y puedan germinar esas semillas y poder tener un plantín. Bien. ¿Cómo procedemos a taparla? Una vez que ya sembré todo mi plaque, lo individualicé con lechugas, con acelgas, con espinaca, con algo de albahaca, con el mismo sustrato que me sobró, lo que hago es esparzo sobre el plaque y trato de tapar sin apretar mucho todos los agujeritos donde estaban mis semillas. Bien. Ahí tenemos ya un almácigo preparado, un almácigo móvil, que en este caso lo estamos haciendo en una bandeja de 72 macetas, listo para ponerlo en un lugar donde tenga buena cantidad de horas de sol y buena cantidad de horas de luz, y que no le falte el agua. El agua es súper importante. Como les decía, tampoco hay que salir a comprar nada. Esto es una botella de jugo. Esta es bastante buena porque tienen la ventaja de que no se deforma. En cambio, las botellas de gaseosa, que son de plástico más finito, cuando yo las lleno de agua está todo bien. Cuando empiezo a regar y tengo muchos plaques, se me desinfla, o sea, queda con presión negativa, y entonces tengo que estar destapándola, inflándola. Bueno, nada, es algo que nos
que nos pasaba a nosotros y encontré las botellas de este jugo que son súper resistentes y andan bárbaro y no se deforman. Par de agujeritos con un clavito, no de un clavo muy grande, la lleno con agua y procedo a regar. Bien. Como tiene humedad suficiente mi sustrato, con un poco de agua estamos. Bien. Y ya tengo mi regadera y tengo mi plaque listo para dejarlo en un lugar que pueda tener buenas condiciones para poder que pueda germinar cada una de mis semillas. Una vez realizado esto, ¿cuánto tiempo debería demorar las semillas de lechuga? La gran mayoría de nuestros cultivos que vamos a sembrar para acá, para nuestra zona, yo sembré hoy y deberían pasar más o menos entre 7 a 10 días para que esas semillitas germinen y emitan las primeras hojitas, ¿bien? Que las vamos a ver como un pequeño césped sobre la bandeja. 7 a 10 días. No debería variar mucho más que eso en esta época, ¿bien? ¿Qué pasa si pasado 10 días, 12 días, 15 días y no aparece nada? Por eso es importante tener identificado cada uno de los sectores, en el caso de hacer varios cultivos, saber qué fue lo que no germinó. ¿Para qué? Para poder hacer una resiembra. Si al día 10 no germinó la lechuga o las acelgas, entonces yo sé dónde están ubicadas y puedo hacer una resiembra sobre ese mismo plaque, ¿bien? Sobre esas mismas celdas. ¿Cómo puedo hacer también para saber si hubo algún proceso de germinación? Bueno, eso es un trabajo un poquito más minucioso. Me tomo alguna agujita de tejer y escarbo en el agujerito donde yo había sembrado las lechugas para ver qué pasó. Si es que la semilla está ahí, se murió, la voy a ver. Bien, entonces también saber que por ahí puede ser que la semilla haya estado mal acondicionada, porque no haya estado envasada al vacío o no haya estado conservada en un sobrecito de papel, que hace que si genera humedad el papel lo pueda absorber. Muchas veces por ahí en el plástico, en las bolsitas de polietileno, si no están envasadas al vacío, tiene aire, la semilla respira porque es un tejido vivo, es un órgano vivo. Entonces ahí pierde viabilidad, pierde su poder de germinación, porque cada vez que se humedece y se deshidrata, genera ese proceso de germinación, entonces hace que cuando yo la vaya a colocar en la tierra, no me germine, porque tuvo como varias activaciones y desactivaciones de germinación. Entonces es importante que cuando yo vaya a comprar semillas o me fije en las semillas que tengo, saber del envase, que el envase haya sido el correcto, para evitar estas pérdidas. Llegado el momento que germinaron todos mis plantines, 7 días, 10 días más o menos, ¿cuántos días más debería pasar dentro del plaque? Se dice que por regla general deberían ser, la planta tiene esos pelitos, esos dos primeros pelitos, ¿bien? Que son falsas hojas. Ese plantincito o plántula crece y comienza a emitir lo que nosotros conocemos como hojas verdaderas. Comienza a desplegar sus hojas verdaderas, que van a ser la de la futura planta adulta. Se dice que es más o menos de 2 a 3 hojas verdaderas completamente desplegadas al momento para sacarla de acá o sacarla del bidón de agua o sacarla del vasito de yogur y llevarla al lugar definitivo. ¿Bien? Todo esto que les estoy explicando también me sirve a mí para que si yo preparo mi almácigo me da tiempo para preparar mi cantero al aire libre. Yo sembré hoy y tengo 10, 12 días más para decir, bueno, tengo ese tiempo yo para preparar mi cantero al aire libre y no estar sembrando a las corridas, preparando o atrasarme más en la siembra porque no pude llegar a preparar el suelo, no pude remover la tierra, marcar mi cantero. Entonces, estos tipos de almácigos me permiten eso, me dan esa posibilidad de ese tiempo de 10 o 12 días de poder preparar mi cantero al aire libre. Una vez que las plantas germinaron, pasaron 10 días, comienzan a emitir sus hojas verdaderas, la planta sigue creciendo, 2 o 3 hojas verdaderas. ¿Cómo sé también en una forma visual de si están listas para sacar? Eso se denomina trasplante. ¿Cómo lo sé? Como les contaba, en la parte inferior tienen agujeritos, ¿bien? Las celdas. Lo que hago es, una hora y media antes de sacarlo de este plaque, lo riego con buena cantidad de agua y si estaban muy secos o si estaba medio seco el pancito de tierra, va a tender a quedar como un flan, todo unido a la raíz. Entonces después levanto con cuidado, le meto
lapicito o el mismo dedo y levanto mi pan de tierra con el plantín. Cuando levanto mi pan de tierra con el plantincito, en la parte de abajo, o sea, en la parte inferior, en la parte que está sobre la maceta, voy a ver si la planta creció normalmente, todo una gran cabellera de raíces. Bien. Si le falta al plantín, no va a ser más tierra que raíces. Ahora, si el plantín está justo o está pasado, yo voy a ver que en la parte de la raíz está todo, el 100% casi ocupado por raíces y muy poca tierra. Bien, eso es cuando ya está sobrepasado. Bueno, esos son los momentos en el cual, más allá de ver las 2 o 3 hojas verdaderas en la parte superior, es el momento en el cual yo puedo sacar mi plantín y llevarlo al aire libre. Bien. Previo a hacer ese trasplante, algo importante que tenemos que tener en cuenta es que si yo tengo mis bandejas en un lugar de mi casa resguardado de las heladas, porque voy a hacer 2 o 3 bandejas, debería una semana antes de hacer el trasplante, porque yo veo que vienen creciendo bien, los debería sacar afuera. Esa es la ventaja que tienen estos almácigos móviles, que yo puedo agarrar mi bandeja con todos mis plantines o mi bidón de agua y lo puedo dejar afuera en el día. Eso se llama periodo de rustificación. ¿Qué quiere decir? Que la planta, ese plantincito, va a comenzar a tomar las condiciones que tenemos al aire libre, porque recuerden que todos estos cultivos son para hacer huerta al aire libre. Entonces, trato de alguna forma o alguna manera que ese plantín se comience a aclimatar a las condiciones que yo voy a tener en cada uno de nuestros hogares. Eso es algo que también tengo que tenerlo presente. Una vez que se produjo el rustificado, yo ya tengo preparado mi cantero, la tierra está removida, la pude abonar, voy a proceder a hacer el trasplante de mis plantines. Hidrato 1 hora, hora y media antes mi bandeja. Algo importante que el trasplante se debería realizar si ya comienza a hacer un poco más de calor, tratar de hacerlo a la mañana temprano para evitar la deshidratación de esas raíces. Cuando yo saco mi plantín de acá adentro, las raíces quedan expuestas o le dan mucha cantidad de tiempo el sol, se va a comenzar a deshidratar. Y entonces van a ver que las hojas se van a comenzar a marchitar y a caer. Bueno, el ideal es que eso no pase. Para que eso no pase o para evitar menos ese aspecto, se suele hacer el trasplante en las primeras horas de la mañana. Bien, entonces, y una vez que yo trasplanto, echarle una buena cantidad, regarlo con una buena cantidad de agua, para evitar esa deshidratación y que las hojas puedan recuperar y tomar fuerza rápido. Bien, yo saco mi plantín y voy a colocar dentro del cantero que ya preparé mis plantas. Bien, las voy a individualizar, sé que en este cantero medio metro voy a poner todo lechugas, de ahí para allá voy a hacer un tabloncito de acelgas, de ahí para allá todo lo que sembré acá. ¿Cada cuánto la siembro? ¿Qué espacio, qué separación entre planta y planta? Siempre se dice que es el tamaño final de la planta. Bien, una lechuga para acá, para esta zona, más o menos de este tamaño, 25 centímetros, 20 centímetros. O sea que cada 25 centímetros voy a estar colocando uno de esos plantincitos. Los voy a ver en ese momento del trasplante que quedan reseparados. Pero esa planta después va a crecer, va a ir creciendo. Entonces me va a ocupar ese espacio que yo le dejé. Si yo los pongo más juntitos, va a empezar a haber competencia por un montón de nutrientes, por la misma luz. Las plantas por ahí puede que comiencen a tender a elongarse. Eso es por lo general porque tienen competencia entre ellas. Bien, entonces es importante que la separación de los cultivos sea el tamaño final de la planta. En el caso de un repollo, si el repollo colorado o el repollo blanco crece más o menos 25 o 30 centímetros, y lo voy a estar poniendo cada 35 a 40 centímetros una planta de la otra, para que queden bien dispersos. En el caso de las plantas de tomate, cada cuánto, y los tomates por lo general para acá, para esta zona, dentro del invernadero, y deberían ser cada 70 a 80 centímetros, una planta con respecto a la otra. ¿Por qué? Porque la planta de tomate crece con sus ramas laterales y me comienza a competir por luz con las otras plantas, ¿bien? Y entonces hace que retrase la maduración de los frutos, tengo que estar podándole las hojas, y bueno, todo un manejo que tengo que tenerlo para que esa competencia sea la menor posible. Yo una vez que sembré, trasplanté mis lechugas, mis acelgas, mis albahacas, ya las dejé en el lugar definitivo. El cuidado que tengo que tener es el agua, que no le falte agua. Momentos de riego para estas plantas deberían ser a la mañana, bien temprano, o a última hora de la tarde. Recordar también muchas veces o evitar los riegos del mediodía.
por una cuestión de que por ahí podemos hacer que las hojas se comiencen a quemar por un efecto lupa, cuestiones de ese tipo, pero también principalmente porque en muchos lugares de nuestra ciudad, en los momentos del mediodía, nos solemos quedar sin agua. Bien, entonces también tener presente eso, dependiendo en el lugar que nos encontremos de Bariloche, tener una reserva de agua, algún tanque, algún tambor de 200 litros, para, llegado el caso que tenga que regar, saber que cuento con esa pequeña reserva de agua y que no me falte para que la planta pueda seguir creciendo. Algo también que tengo que tener en cuenta, debería ser el ciclo del cultivo, en un cultivo de lechugas, 70 días, 75 días, más o menos, para poder sacar el producto final, que es una planta de lechuga, pero también lo puedo ir consumiendo en menor tiempo. ¿Bien? Muchas veces las personas hacen que las plantas crezcan demasiado y las hojas quedan demasiado duras, demasiado como fibrosas. Entonces tenemos menos aprovechamiento de esos nutrientes que se encuentran dentro de la hoja. Bien, por eso también está bueno poder consumirlas en plantines más chicos, de hojas mucho más tiernas, en el cual nosotros vamos a poder asimilar mucho mejor los nutrientes de esos plantines, de esas hojas en realidad. Bien, bueno, es el momento de terminar el cultivo, y el manejo es el riego. Si puedo conseguir y puedo tener algo de abono, de abono animal, también lo puedo ir haciendo, se lo puedo ir agregando alrededor de los canteros o alrededor de la planta, y evitar principalmente los riegos de mediodía. Creo que con esto más o menos estamos terminando. Espero que les sirva, que lo puedan aprovechar. Seguramente que se van a poder contactar tanto con la gente de INTA como con la gente de la municipalidad, con nosotros, para poder evacuar cualquier duda, así que estamos a disposición. Muchísimas gracias, hasta luego. Se llama KGB, está originado en Australia por un señor que se llama King Grimm, por eso es el nombre del sistema. La idea de esto fue plantado en el 2015. En el momento de la plantación hay que rebajar la planta más o menos a 1 metro. Se deja que emita brotes y luego en diciembre se vuelve a hacer una poda para tratar de formar la mayor cantidad de ejes posibles. Este sistema, la idea es producir sobre ejes verticales, como pueden ver acá. Una vez que tengo formada la planta, lo único que tengo que hacer en el invierno es ir renovando los ejes. ¿Con qué criterio? Voy sacando los más gruesos. Acá ya hicimos 2 cortes de 2 ejes que estaban muy vigorizados y nos desbalanceaban la planta. Y la idea es esa, una conducción que se llama UFO. El principio es el mismo que el que vimos anteriormente, el KGB. La idea acá es producir también las frutas siempre sobre ejes verticales, no dejar que ramifiquen. Y la diferencia que tiene es que yo en este sistema, cuando planto la planta inclinada. Una vez que empieza a emitir algo de los ejes en la punta, la voy inclinando más hasta llevar a la horizontal, como ven acá. Y la idea es tener una pared de ejes verticales productivos. Entonces nosotros ahora en este momento lo que tenemos que hacer es tratar de sacar las ramas más vigorosas, como esta, para evitar que se desbalancee la planta, sacar todos los brotes laterales, ir así renovando los ejes, 2 o 3 por año, todos los años. Entonces mantenemos, igual que en el otro sistema, la producción de fruta en ramas relativamente jóvenes.